Congreso le comunica oficialmente a Gustavo Petro el hundimiento de su consulta popular, 49 votos en contra y 47 a favor. El panorama político en Colombia vuelve a encenderse tras un nuevo revés para el presidente Gustavo Petro. La primera versión de su propuesta de consulta popular fue oficialmente rechazada por el Senado de la República, y la notificación formal llegó este jueves 29 de mayo de 2025, mediante una carta firmada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. El documento precisa que la votación realizada el pasado 14 de mayo en la plenaria del Senado arrojó un resultado definitivo, 49 votos por el no y 47 por el sí. Con ello, el Congreso deja claro que no avala el trámite de la consulta promovida por el Gobierno Nacional. La carta se conoció justo después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, encendiera la polémica al señalar presuntas irregularidades en el procedimiento llevado a cabo durante esa sesión parlamentaria. Benedetti incluso advirtió que si no se corregía el proceso antes del 1 de junio, el gobierno tenía la intención de convocar la consulta popular por decreto presidencial. ¿Qué dice exactamente el Congreso? En el documento firmado por Efraín Cepeda, presidente del Senado, se deja constancia oficial de que el legislativo tomó una decisión negativa frente al concepto favorable que había solicitado el Ejecutivo para poner en marcha la consulta popular. Esta herramienta pretendía someter a la voluntad del pueblo, entre otros temas, el debate sobre la reforma laboral, una de las apuestas centrales del gobierno Petro, que previamente había sido archivada en la Comisión Séptima del Senado. La corporación, mediante votación nominal, decidió negar el concepto favorable solicitado, con resultado de 49 votos por el no y 47 por el sí, tal como consta en la certificación de dicha votación expedida por el secretario general del Senado de la República, señala el texto. Esta contundente respuesta surge además como contestación a las declaraciones del ministro del Interior, quien denunció que se habían omitido pasos esenciales del procedimiento legislativo, vulnerando la Ley Quinta de 1992 que rige el funcionamiento del Congreso. La reforma laboral, el corazón de la discordia. La consulta popular planteada por el presidente Petro tenía como propósito principal destrabar el trámite de la polémica reforma laboral. Esta iniciativa había sido sepultada en la Comisión Séptima del Senado, pero posteriormente fue rescatada gracias a una apelación liderada por varios congresistas aliados al gobierno. El martes 27 de mayo, la propuesta logró superar su tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado, lo que aumentó las tensiones políticas y llevó al gobierno a insistir en la vía de la consulta popular para obtener respaldo ciudadano. La idea del presidente Petro consistía en someter al voto popular 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, en una consulta que, según su planteamiento, debía tener el carácter de instrumento vinculante para el desarrollo normativo de su gobierno. Sin embargo, para avanzar con este mecanismo, se requería el aval del Congreso, que finalmente fue negado con una diferencia mínima de 2 votos. El gobierno denuncia irregularidades en la votación. Las declaraciones de Armando Benedetti, ministro del Interior, agregaron un nuevo ingrediente al ya complejo ambiente político. En rueda de prensa, el alto funcionario aseguró que el trámite realizado el 14 de mayo estuvo marcado por omisiones graves, especialmente en lo referente a la lectura de la proposición antes de la votación, lo que, según él, violó el artículo 125 de la Ley Quinta. El artículo 125 establece claramente que todo lo que vaya a ser sometido a votación debe ser leído previamente, y además debe contar con una proposición que explique su contenido. En la sesión del 14 de mayo, eso no ocurrió. El presidente del Senado simplemente dio paso a la votación sin que se leyera la proposición ni se expusiera el objeto de lo que se iba a votar, explicó Benedetti. Según su versión, el presidente del Senado Efraín Cepeda dijo: siguiente punto del orden del día, el secretario procedió a leerlo, se apagó el micrófono y luego se ordenó abrir el registro para votar sobre la consulta, sin más explicación. En opinión de Benedetti, esta omisión es suficiente para invalidar el procedimiento, lo que justificaría que el Ejecutivo pudiera convocar la consulta popular por decreto, ante la supuesta falta de pronunciamiento legítimo del Senado. La advertencia del Gobierno: hay plazo hasta el 1 de junio. En medio del debate, Benedetti fue enfático en su advertencia: si el Congreso no corrige o revisa su decisión antes del 1 de junio de 2025, el Gobierno avanzará en la convocatoria de la consulta popular por su cuenta, argumentando que el Senado no se ha pronunciado legalmente sobre el asunto. El Gobierno está convencido de que si el Senado no se pronuncia adecuadamente antes del 1 de junio, la consulta debe ir sí o sí. No podemos seguir permitiendo que una reforma tan importante quede sepultada por tecnicismos y omisiones legislativas.
Que sea el pueblo colombiano quien decida, afirmó. Esta declaración generó reacciones inmediatas, tanto en el Congreso como entre los analistas constitucionales, quienes recordaron que un decreto presidencial no puede reemplazar el control legislativo sobre mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular, y que hacerlo podría desencadenar una crisis institucional. El Congreso responde, no hubo irregularidades. En respuesta a las acusaciones del ministro del Interior, el secretario del Senado, Diego González, ofreció su versión de los hechos en entrevista con W Radio. Según González, no hubo ninguna omisión en el procedimiento, pues no existía una proposición escrita que pudiera ser leída antes de la votación. No puedo compartir la tesis de que hubo una irregularidad, porque sencillamente no había ninguna proposición presentada. Ningún senador presentó una proposición formal relacionada con la consulta. No se puede leer algo que no fue radicado. Además, ni siquiera el Senado tiene la competencia para determinar si hubo vicios en el procedimiento, eso es algo que debe ser definido por un juez, argumentó el funcionario. La declaración del secretario no solo busca defender la legalidad del proceso, sino también cerrar la puerta a la posibilidad de una interpretación alternativa que permita al gobierno pasar por alto el rechazo del Congreso. Un nuevo capítulo de confrontación entre poderes. Este episodio representa un nuevo capítulo en la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente Petro ha optado por utilizar mecanismos de participación ciudadana para avanzar en su agenda de reformas, especialmente cuando encuentra resistencia en el Congreso. Sin embargo, esta estrategia ha sido fuertemente cuestionada por sectores de la oposición que acusan al gobierno de querer gobernar por decreto y sin respetar la institucionalidad. En este contexto, el rechazo de la consulta popular se convierte en un símbolo de los límites que el Congreso está dispuesto a poner a las iniciativas del Ejecutivo, sobre todo cuando éstas buscan saltarse los controles tradicionales. La votación reñida, 49 contra 47, muestra además una profunda división interna que refleja el clima polarizado que vive hoy el país. ¿Qué viene ahora? El gobierno tiene pocos días para decidir cómo proceder. Si insiste en convocar la consulta vía decreto, podría desencadenar una batalla legal que termine en la Corte Constitucional. Si por el contrario opta por reformular su propuesta y volver a presentarla, tendría que negociar con un Congreso que ya ha demostrado que no está dispuesto a ceder sin condiciones. Además, el contexto político no le favorece. La ausencia del presidente Petro en eventos clave, como el ocurrido recientemente en Montería, ha sido duramente criticada por periodistas y sectores de opinión. Vicky Dávila, por ejemplo, cuestionó la inasistencia del mandatario a dicho evento, insinuando que la falta de compromiso en algunos espacios importantes contrasta con la insistencia del gobierno en imponer su agenda por otras vías. En cualquier escenario, lo cierto es que el hundimiento de la consulta popular representa un fuerte revés para la administración Petro, que veía en este mecanismo una tabla de salvación para sus reformas sociales. La tensión entre las ramas del poder se profundiza, y el desenlace de esta confrontación podría marcar el rumbo del resto del mandato presidencial. ¿Y tú qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que el gobierno debería insistir en convocar la consulta por decreto o respetar la decisión del Congreso? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de los últimos acontecimientos políticos que están marcando el futuro de Colombia.